Muy bien, pues muy buenos días, tardes, noches a todos de donde quiera que nos estén viendo, de donde nos estén escuchando. El día de hoy vamos a platicar con Gastón Andrade, un director de cine. Yo quisiera llamarlo más bien un contador de historias, que lo mismo se ha inclinado por el documental como por la ficción. Y nada, hay como muchas cosas que quiero platicar con él. Gastón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Benjamín, pues muy bien, muchas gracias a ti por el espacio y por invitarme a tener esta charla. Oye, un poco para ir calentando motores, ¿cuál fue la primera película que viste? ¿Cuál es esa primera película, o por lo menos que recuerdas que viste? La primera película que recuerdo que vi fue una película mexicana con mis papás que se llama El Escapulario. Es una película de Servando González, digamos con tintes fantásticos en el México rural. Y es como sobre el poder que tiene un escapulario para hacer como milagros y poder proteger a la gente, revivir muertos, transformarlos en animales. Y esa fue la primera película que recuerdo que vi con mis papás. En mi casa siempre ha sido muy cinéfila mi familia. Entonces yo tuve la fortuna de crecer mirando mucho cine mexicano. O sea, más que de otros lados, era mucho cine mexicano. Entonces, esa fue una de las que recuerdo que vi y que se me quedó súper grabado porque tenía muchísimo miedo. Tiene una escena en la película donde hay unos hombres colgados, entonces un tipo lo descuelga y cobra vida y empiezan a platicar y son esas imágenes que te quedan Claro. grabadas. Que un poco encuentro ahí una cosa que me dio mucha añoranza cuando lo mencionaste, porque yo también crecí viendo como mucho cine mexicano, era como parte de la cotidianidad de yo creo que el grueso de la población en México, aunque tristemente creo que cada vez ahora se consume menos cine mexicano, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Creo que O sí. tal vez no estás de acuerdo, a lo mejor piensas que se No, sigue no, consumiendo sí. igual. Sí estoy de acuerdo. También creo que depende como de ciertas burbujas y de ciertos espacios, ¿sabes? O sea, lo que es innegable es que no existen las ventanas adecuadas, digamos, o la cantidad de ventanas suficientes para poder exhibir el cine mexicano, porque tú ves las estadísticas y resulta que los últimos años es cuando más películas se han producido, y sin embargo no es el mismo, no es el número que corresponde a las películas que se terminan proyectando, ya sea en salas de cine, ya sea en festivales o ya sea en plataformas. Entonces sí creo que se ha reducido mucho el consumo de cine mexicano. Sin embargo, creo que sigue habiendo un público ávido de esas historias. El punto es saber si realmente no nos hemos ensimismado, hablo como de los creadores o del mismo circuito de cineastas, en temas que de repente sean distantes a ese público ávido de las películas. Porque una cosa que me parece interesante de pensar es por qué el cine mexicano de antes sigue siendo igual de consumido, digamos, en los hogares. Claro. O sea, tú vas a ciertas zonas, ciertas colonias en la fonda, así, y está el canal de cine mexicano puesto. Y te pones a ver y te avientas un cacho de una película mientras estás comiendo. O incluso en mi familia, mis familiares cercanos siguen mirando cine mexicano, pero de antes. De ahora siempre encuentras como esta cuestión de, sí, pero como que no me gustó, o sí, pero habla sobre la violencia. Entonces siento que también acá hemos caído en una especie de zona de confort sobre ciertos temas que han como apantanado el avance, digamos, o la diversidad que pueda haber de historias en México. Tal vez eso tendría algo que ver. Fíjate que ahorita que mencionas eso, recuerdo que una de mis películas favoritas la vi justo en uno de estos canales, cambiándole la tele, y yo creo que tenía como 12, 13 años, Los Olvidados de Luis Buñuel. Y concuerdo contigo en esta cuestión porque pareciera que de pronto hay como una imposición de querer hacer a un lado estas historias, ¿no? O sea, pareciera que solo quisiéramos ver la parte bonita de las cosas. Pero bueno, un poco pensando en esta cuestión de que creciste viendo cine mexicano, de que tu familia era muy cinéfila, ¿en qué momento tú pensaste que podías hacer esto? ¿En qué momento tú dijiste, yo quiero hacer cine? Yo desde la primaria recuerdo que pensé que quería hacer cine. O sea, tuve la fortuna de que uno de mis hermanos estudió también cine. Entonces,
yo iba en la primaria cuando él estaba estudiando acá en México, en el CUEC. Entonces, para mí fue como una cosa, es como una puerta que se te abre en el que te das cuenta que se puede estudiar cine. Entonces, la dinámica en mi familia siempre era ver películas, los temas para poder pertenecer. Yo tengo una familia muy numerosa, somos 8, papá y mamá somos 10. Entonces, siempre se estaba hablando y hablando y hablando. Entonces, uno siempre buscaba como un espacio para poder pertenecer. Claro. Entonces, el tema del que más se hablaba en mi casa era el cine. Entonces, para poder pertenecer a ese grupo y poder ser como escuchado, era como de ver las películas y decir, ah, sí, esta película, o esta otra película, o vi tal y tal. Y eso ya te hacía sentir que pertenecías a ese grupo. Entonces, cuando mi hermano entró a estudiar cine, entonces era como si llegara cada que regresaba para Navidad a mi casa, era como si regresara a alguien como con una cajita llena de luz, ¿sabes? Llegaba y te contaba cómo hacer la película. Entonces, como que uno cuando es niño te das cuenta que esa otra realidad existe y que tú tienes la posibilidad de poder contar esas historias. Es decir, yo nunca vi, salvo por la cuestión económica, que estudiar cine fuera algo difícil o imposible, ¿sabes? Porque yo tenía como ese espejo con mi hermano. Ujú. Entonces, para yo poder pertenecer, lo llamo así porque así lo veía yo cuando era niño, o poder tener un diálogo con mi hermano, era ya no solamente hablar de películas, sino pensar en historias. Entonces, él llegaba y me contaba en qué estaba trabajando. Entonces, cuando te cuentan una historia y descubres que alguien cercano a ti puede crear una historia, lo primero que tú dices, ah, yo también puedo crear una historia. Y empiezas a Claro. imaginarte una historia. Y entonces le cuentas algo, son muy primarias, son muy inocentes tal vez tus historias, pero ya hay una semilla, ya hay una idea clavada en tu cabeza que es posible, o puedo crear historias. Pero también hay una formación que vas aprendiendo desde niño. Es decir, tienes que ver películas, tienes que leer. Pues yo veía eso a mi hermano, lo veía siempre regresar con libros o con revistas. Y entonces siempre es este gusanito de quiero ser como él, quiero ser como él. Entonces él se regresaba, me acuerdo, para México y dejaba libros. Entonces lo que yo hacía es que agarraba sus libros y empezaba a leerlos. O sea, estoy hablando que tenía yo 9, 10 años y leía a Ray Bradbury. Entonces me encantaba Bradbury, fue como de wow, dejaba algunos de Stephen King, dejaba de Raymond Chandler. Y entonces había cosas que, por ejemplo, para mis demás hermanos era, güey, pero estás muy chico, ¿cómo estás leyendo eso? Pero a mí me encantaba, ¿sabes? O sea, recuerdo también que uno de los autores que más me marcó cuando era niño era Richard Matheson. Y era una cosa como que hablar de vampiros, hablar de cosas como fantásticas, te lo potencializa muchísimo más, ¿sabes? Esto se vuelve como una realidad muy palpable, es algo muy cercano. Claro. Entonces, pues sí, nunca fue como una cosa de, ay, ¿cómo haré para esto? Más bien creo que después fue convencer al contexto familiar de qué es eso lo que quieres estudiar, que ese creo yo que es el otro gran tema que ocurre en este país, ¿no? O sea, una cosa es lo que tú deseas, la otra cosa es qué es lo que tu familia desea para ti. Claro que un poco también para dar más contexto, tú eres de Guanajuato, Sí. yo soy de Hidalgo y aunque estamos muy cerca, bueno, Hidalgo muy cerca de la Ciudad de México, creo que el mundo del cine todavía sigue estando muy centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para la gente que es de fuera, que es de otros estados, nos resulta algo como bien lejano. Tu caso creo que es un caso, digamos, excepcional, porque tenías este espejo de tu hermano en cual reflejarte. Pero siento que para mucha gente que viene desde fuera, pero también mucha gente que está aquí en la ciudad, el estudiar cine sí lo vemos como algo bien lejano, ¿no? Y a veces creo que nuestros padres, un poco entrando en sintonía con lo último que comentas, nuestros padres tienen como esta, creo que cosa bien noble de querer aterrizarnos y decir, no, espérate, o sea, ¿cómo vas a estudiar cine? Eso no es para nosotros. Y más si no tienes alguien en quien reflejarte, más si no vienes de una familia que se dedique a cuestiones similares, ¿no? Es como, no, ¿cómo vas a estudiar cine? Eso es bien caro, eso no se puede, ¿tú qué vas a hacer, no? Y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo y nos está escuchando está en ese punto. ¿Qué tendrías para decirles a ellos? Sí, o sea, coincido totalmente en lo que dices. O sea, no hay nada nuevo en el panorama. O sea, porque he conocido gente que quiere estudiar cine ahora y justo tienen los mismos diálogos con sus papás y es las mismas conversaciones que yo tuve en su momento.
Sí, o sea, yo soy de León, Guanajuato y como dices, tal cual, no había nada cercano. Yo recuerdo que en la secundaria o en la prepa yo ya decía que quería estudiar cine y para los maestros era como se reían. Como, ay, sí, ¿dónde vas a estudiar eso? Porque, ojo, o sea, sí es un medio, es una carrera que en teoría uno puede pensar que es muy cara. Obviamente sí implica ciertos costos, pero siempre está en uno poder contar las historias de acuerdo a los recursos que tiene. Claro, Y creo yo que justo para la dinámica, para mis papás, mi familia tampoco es que tenga un alto poder adquisitivo, ¿no? Eso sí creo que es importante decirlo también porque por lo general las personas cuando son del interior, por decirlo de alguna manera, y vienen a estudiar a la Ciudad de México cine, se piensa que tienen alto poder adquisitivo para poder sostenerse. En mi caso no fue así. Sin embargo, es un proceso en el que uno tiene que creer, pero al 1000% en lo que uno quiere y realmente no hay una conciencia, bueno, yo no tuve una conciencia tan clara, digamos, de voy por esto, porque es lo que quiero. Es más como un impulso. Yo a veces siento que cuando uno es joven hay cosas que no tienes tan claras, pero las intuyes. claro. Y eso que intuyes es algo muchísimo, a veces mayor que cuando se vuelve algo ya racional, por decirlo. Porque cuando más lo empiezas a pensar, empiezas también a ver los pros y los contras. Y a veces los contras ejercen un miedo en ti que hacen que des dos pasos hacia atrás y digan, bueno, sí, ¿para qué me meto en este problema, no? Pero creo que una de las cosas que nunca hay que perder es eso, es tener como ese impulso de creer en esa intuición y decir, es que yo siento que eso es lo que quiero. Y entonces, si tú lo crees y te lo dices constantemente, no te puedes engañar a ti mismo. Entonces, yo creo que dedicarse a una carrera como cine, porque al menos hablo pues como en eso muy concreto, porque no podría decir lo que es algo para todas las demás carreras, pero sí me atrevo a decir que es algo muy definitorio para las carreras relacionadas con el arte, es que tienes que confiar en tu intuición y ser honesto contigo mismo y saber si realmente hay una necesidad en ti de querer decir algo, ¿sabes? Y no es como que tú digas, es que claro, tengo los temas para aquí para decir esto y esto otro. No, es una cuestión que no se puede explicar, ¿sabes? O sea, no hay como, podríamos armar una teoría, igual seguramente la vamos a armar ahorita para poder encontrar como de, sí, mira, si tú sientes esto y te llama la atención las películas y tal, entonces lo tuyo es cine. Sí, no, porque podrías encontrar en la pintura, en solamente escribir, en dibujar, una forma de poder cubrir esa necesidad. Entonces, el punto es que cuando eres joven, no te vayas privando y vayas experimentando desde tus medios y tus recursos distintas áreas creativas. Y uno sabe cuál es la que más se le va acomodando. Uno sabe dónde encuentra como esa satisfacción en expresar esos sentimientos que tiene. Entonces, si uno intuye que es cine, que es como lo que más le nace para poder sacar o expresar lo que está sintiendo, lo que piensa, lo que le incomoda, entonces creo que uno tiene que tener la confianza para hacérselo ver primero a ti mismo y decir, "Güey, esto es lo que quieres". Entonces no tires la toalla y tírale para adelante. Después a la familia. ¿Por qué? Porque el primer obstáculo, el primer enemigo, el primer espacio donde uno se define, no sé si para el resto de tu vida, pero sí marca quién vas a ser y cómo te vas a desarrollar, es la familia. Después yo siento que es una reproducción o una repetición en el campo profesional. Constantemente vas a estar defendiendo tus ideas, vas a estar luchando por sacar adelante tus proyectos, por sacar tu proyecto de vida. Entonces, yo creo que el primer punto es ser honesto con uno mismo y expresarlo. Siempre, siempre tener la confianza de decirlo. Entre más lo digas, más lo vas a creer y más los demás van a creer aquello que estás pensando y sintiendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que uno tiene que expresarlo con la familia, con los papás y decir, ¿sabes qué? Me llama esto, me gusta esta carrera, me interesa por esto y por esto otro. Con el vocabulario que tengan, con el conocimiento que tengan, poder tener la confianza de expresarlo, pero sobre todo tener la iniciativa de poder uno mismo buscar las vías para poder realizar eso, ¿sabes? Porque luego pasa que uno se confía y dice, bueno, voy a buscar que mi papá me ayude con esto, que mis maestros me ayuden con esto, o le voy a escribir un mail a la escuela, le voy a hablar y ahí a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces uno tiene que ser muy terco. Y no solamente, Claro. digamos, como en
en un área pues como de cine específicamente, ¿no? Sino en cualquier otra carrera uno tiene que ser muy terco. O sea, uno creo que se ha comprobado, uno puede ver que entre más terco seas, las cosas más pronto van a suceder. Claro, claro. Y en tu caso, una vez que encontraste este convencimiento en ti mismo de que esto era lo que querías y que muy probablemente tiene que ver con que tu hermano estudió aquí, pero ¿por qué dijiste la escuela de cine de la UNAM es la opción? O sea, ¿por qué el CUEC? Hoy día ENAC, pero bueno, por qué aquí? Fíjate que en mi caso digo justo, o sea, ahorita te lo estoy contando como de una manera, pero creo que estaría bueno como el podértelo expresar porque creo que eso también podría funcionarle más a las personas que estén viendo. O sea, en mi caso no fue fácil. O sea, yo antes de estudiar, digamos, de entrar al CUEC, tuve que estudiar comunicación. ¿Por qué? Porque pues, yo acabé la prepa, tendría que tienes cuando acabas la prepa, 17, 18 tal vez, por ahí, ¿no? 18, ajá. Pues no tenía nada de dinero, la verdad, digamos como mi confianza, mi rango de vida era muy pequeño, o sea, era básicamente estar en León, no había como un conocimiento más allá por encima de que yo tengo un hermano que ya había estudiado acá, ¿no? Entonces, para mis papás era imposible que yo pudiera venir a estudiar acá. Entonces llegamos a un punto en que mi papá me dijo, no vas a estudiar eso, yo no te voy a apoyar para eso y te pago una carrera aquí. Entonces, mis hermanos fue igual, ¿no? De no, ¿para qué te vas a estudiar allá? Es muy complicado, estudiar algo aquí. ¿Ya qué voy con esto? A que el entorno familiar pesa. Desde luego. Y pesa muchísimo al grado de que puede definir el resto de tu vida. Entonces yo dije, bueno, pues sí, igual no tengo dinero y me metí a estudiar. Recuerdo que primero busqué diseño gráfico, no me gustó, y luego me pasé a comunicación. Comunicación yo siento que es como de repente la carrera que si no sabes qué estudiar, terminas en comunicación, ¿no? Y es ahí a ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque vas y te dan informes de comunicación y parece que es un paraíso. Sí, claro, pues, o sea, yo estudié comunicación, ¿no? Es como, pues, puede ser cualquier cosa en la vida, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que me dicen, no, sí, claro, hay 2 semestres donde vas a llevar cine, guión y tal. Y dices, bueno. Y entonces lo hablé con mis papás y ves, o sea, ahí tienes todo y no sé qué. Y justo mi hermano que había estudiado cine, él me decía, sí, claro, y cuando yo haga mi película, pues te llamo y todo, ¿no? Bueno, pues va. Y ahí vas y te metes, ¿no? Y yo recuerdo que estudié comunicación y primer año no me gustaba, segundo año no me gustaba, tercer año no me gustaba. Y ya casi para acabar la carrera dije, pues yo no quiero esto. O sea, a la par estaba estudiando y estaba trabajando, ¿no? Pero dije, yo no pienso hacer esto el resto de mi vida. Entonces recuerdo que los últimos semestres, los 2 últimos semestres de la carrera, me los salté. O sea, le decía a mi familia que iba, pero dejé de ir. Entonces lo que yo hacía es que en la mañana iba a trabajar y en la tarde me iba a la biblioteca de León. Entonces empecé a agarrar y a estudiar libros de cine porque no tenía. Y todavía ahorita, pero en aquella época eran más caros tener un libro de cine. Entonces me iba a la biblioteca y me dediqué literal un año a estar estudiando. Y vine, primer intento vine, hice el examen al CUEC. ¿Por qué? Porque justo fue la escuela donde estudió mi hermano. Y aparte era de la UNAM. Y un beneficio que tenía en ese entonces, la lógica que yo tenía, es que la otra gran escuela de cine en México, que es el CCC, era en mi panorama era acá. Entonces no había dinero. Entonces si yo no tenía dinero, pues mi familia no me va a apoyar para eso, ¿no? Entonces me vine hasta acá a pedir informes. En esa época el CUEC estaba en el Valle, entonces no le dije a nadie de mi familia. Vine y pedí los informes, me los dieron, me regresé para León, ya tenía la fecha, entonces me puse a estudiar. Entonces me clavé con esto que te digo, me fui a la biblioteca y estudiar, que es cualquier cosa, ¿sabes? O sea, agarraba libros de cine y lo leía, agarraba libros de ficción y lo leía. O sea, como que dije, me voy a dedicar a darle al 100. Y después vine, presenté el examen, no quedé. Entonces no quedé. ¿Qué sentiste esa primera vez? ¿No? No, Porque, horrible. o sea, me imagino, me estás contando y me estoy imaginando la película y tener como pocas herramientas a tu alcance, pero son las que son y son las que hay, y empaparte de ellas y como este sentimiento de que no es suficiente, ¿no? Supongo que es terrible eso. Digo, supongo porque me ha Sí. pasado, pero ¿qué sentiste tú? Pues sí, justo o sea, cuando no quedé, pues me sentí horrible, ¿sabes? Es una cosa, porque aparte, vine, presenté el examen y obviamente se enteró
mi hermano. Y entonces mi hermano en esa época ya estaba en León y entonces se volvió otro tema familiar. Claro. Porque fuiste a presentar y la carrera y no sé qué, tienes que acabar eso. Y entonces el objetivo luego fue como acaba esa carrera y tenía ya como una vigilancia militar, ¿no? Y al final te terapean con que, ves, no, es que no cualquiera, es que es muy complicado. Entonces en mi caso yo te diría que me benefició en muchos sentidos el haber tenido un hermano que haya estudiado cine, pero después me afectó en muchos otros sentidos, ¿sabes? Entonces es un proceso que tienes que aventártelo solo y por eso te lo decía hace rato, tienes que creer 1000 veces en ti, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tienes todo un contexto que te dice que no, que no y que no y que no. Y es más fácil ceder a eso, ceder a la presión y decir, bueno, pues sí, ¿no? Ya, ¿a qué me meto en problemas? Es verdad, es muy complicado. Pero yo siempre he sentido que hay algo que es mayor que uno, ¿sabes? Hay un impulso que uno trae que es mayor que cualquier otra cosa. Porque a veces uno puede tirar la toalla y sin que te des cuenta, eso que sembraste por allá, un mes después empieza a dar resultados y dices, ah, caray, ¿cómo? Y yo solamente le llamo que es como esa pasión de querer hacer las cosas la que te está volviendo a llamar. Cuando tú te volteas para otro lado, cuando crees que todo está perdido, ¡pum!, algo surge, ¿no? Y bueno, yo después seguí, obviamente acabé la carrera, pero seguí igual, apliqué lo mismo de seguir estudiando y al siguiente año regresé otra vez a presentar el examen y ya fue cuando me quedé. Pero justo cuando lo presenté no le dije nada a mis papás, no le dije nada a mi familia, me aceptaron, tampoco les dije nada y se los dije, yo iniciaba clases un lunes, ¿no? Por decir algo, y yo se los dije el viernes. Yo les dije, no, pues ya quedé en la escuela, y pues ya me voy el viernes. Entonces fue también una explosión brutal, pero yo había ahorrado una cantidad de van Ujú. y con eso fue con lo que me vine. No tenía nada más, ¿sabes? O sea, justo fue una fractura familiar. Mi papá fue así como de, pues yo no te voy a apoyar y pues ya no me hables y se volvió todo un tema y duró un rato sin hablarle a mi papá. Mis hermanos también se molestaron y todo. Y se vuelve toda una cuestión como muy complicada cuando no debería de serlo. Claro. ¿Sabes? Siento que ahora la fortuna, no sé, obviamente no todos los contextos son igual. Yo lo veo con alguna gente cercana, con mis sobrinos. Siento que ya te cambia. Siento que la burbuja es distinto. Ahora veo como que hay un mayor diálogo, hay como una apertura, ya los padres escuchan más a los hijos, pero vuelvo a lo mismo, son burbujas. Sigue existiendo lugares donde no. Entonces yo creo que el punto es ese, el punto es ser terco, insistir, creer en ti y seguir así, porque justo después descubres que esta carrera es de resistencia. Y no es un acto heroico, ¿sabes? O sea, yo considero que cine no tiene que hacer un acto heroico. A veces las mismas circunstancias te lo manejan para que uno piense que es así, pero no lo es. O sea, yo siento que hacer cine es como cualquier otra profesión, ¿sabes? O sea, es tan... implica que, digamos, como tiene la misma importancia como el taquero de una esquina. Claro. Tú topas quien hace tacos y realmente ama hacer tacos. Y ves quien hace tacos por negocio. Dices, este güey no prepara bien los tacos, pero pues el vato tiene necesidad y los está haciendo. Pero cuando vas y te chingas unos tacos de un güey que sí le encanta, dices, no mames, qué buenos tacos. Y yo siento que pasa lo mismo con el proceso de hacer películas. O sea, tú notas quién va y o quiere hacer cine o cree que quiere hacer cine. Que eso no solamente pasa antes de la escuela, durante y después, ¿sabes? Y gente que sí quiere hacer cine, ¿sabes? Y eso es postergar la recompensa para después, es tomártelo en serio, trabajar todos los días, creer en lo que se está produciendo, creer en lo que estás haciendo y seguir avanzando. Ya hay gente que se centra en los obstáculos, en lugar de ver, digamos, el final del arco iris. Entonces, no, pero esto, no, pero es que esto no hay, es que no, y es que es imposible. O sea, ¿a qué voy con eso? A que yo al inicio, cuando vine a presentar el examen, tendría un menú de nos para poder justificar el no venir, ¿sabes? Pero entonces si uno ve lo que está detrás de esos obstáculos, entonces el avance es inevitable. Hay una cosa que yo repito muchas veces que tiene que ver con esta cuestión de la romantización de las profesiones o de ser profesionista, ¿no? O sea, pareciera que por muchos años nos han dictado que tienes que estudiar una carrera universitaria para ser exitoso en la vida.
Y en ese sentido tiene que ver con esto que mencionas de los taqueros. Yo digo, ¿de cuántos carpinteros fregones nos hemos perdido, ¿no? En esta idea de que tienes que ser un profesionista y estudiar una carrera universitaria para ser exitoso, ¿no? Y encontramos ahí un sinfín de gente que estudió X carrera y termina súper amargado haciendo otra cosa, que no necesariamente le gusta. En ese sentido, eh, ¿qué te dejó la escuela de cine? ¿Es necesario estudiar cine para hacer cine? O sea, justo creo que yo nunca he sido como muy partidario de tener nada más como una línea, ¿no? Yo siento que todos los puntos son debatibles y son aceptables. Yo te diría sí y te diría no, ¿sabes? Es decir, hacer cine lo puedes hacer o estudiando o sin estudiar. Y siento que en esta época muchísimo más, ¿sabes? Yo siento que el entrar a una escuela de cine tiene más que ver con un proceso interno que un proceso externo. El proceso externo a lo que te puede ayudar la escuela de cine es, primero, físicamente y materialmente es tangible que estás haciendo cine. Claro. Socialmente es tangible también, ¿sabes? Y te puede ayudar para ti para poder ir poniendo como una escalera o un tabiquito en la construcción de tu personalidad y de tu seguridad. Ya entré a la escuela de cine, ya es un primer paso. Al final funcionamos como con relatos sociales o historias o construcciones que le dan sentido a nuestra vida o a nuestra búsqueda. Las escuelas es uno de eso. O sea, lo que decías ahorita de estudia una carrera para ser exitoso es un relato que alguien más inventó y que lo hemos repetido al grado de que lo creemos. Entonces, en este sentido, una escuela de cine te funciona para decir socialmente, mira, entré a una escuela de cine, ya lo estoy estudiando de manera profesional. Ahora, eso no tiene nada que ver con que vas a hacer buen o mal cine. Claro. Ese es otro tema para poder entrar en otra discusión, ¿no? Ahora, ¿qué más te da el entrar a una escuela de cine? ¿Cuál es el punto? Que te rodeas de gente que tiene la misma búsqueda que tú. Y yo te diría que una de las cosas más interesantes o más afortunadas que puedes encontrar en una escuela de cine está en los compañeros. O sea, la gente que te puedes encontrar y que se está formando igual que tú, que tiene una búsqueda, que tiene las mismas dudas, las mismas fracturas, ese es como el mayor hallazgo que te puede dar una escuela de cine, ¿sabes? Porque siento que es con la gente que luego vas a trabajar. Claro. Es la gente que te vio crecer, que se vuelve como un espejo tuyo de tus emociones en los procesos creativos. Ahora, ¿eso también lo puedes encontrar fuera de una escuela de cine? Seguramente sí. En mi proceso no ocurrió. Ocurrió dentro de una escuela de cine. Ahora, era lo que decíamos al inicio. Cada uno tiene su propia historia de vida. Para mi historia de vida, era necesario entrar a una escuela de cine. ¿Sabes por qué? Porque mi contexto social y económico era, pues, salvo porque tenía un hermano que había estudiado, pero no se reflejaba. No estaba económicamente y socialmente, no había un plus de que eso me diera algún beneficio. Entonces, en mi contexto no era como de, sí, claro, vas a hacer cine, o mira, sí, es muy posible. Entonces, para mí entrar a una escuela de cine sí cumplió el rango de decir, ven, se puede. Y decirme a mí mismo, ¿ves? Se puede, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo lo necesitaba. Hay gente que a lo mejor no lo necesita. Y ahora estamos en una época en la que la mayoría de la banda tiene un celular y tiene su canal de YouTube, puede grabar, ¿sabes? O sea, puede hacer muchísimas cosas que antes no era posible. Es decir, ahorita entras y encuentras canales en Vimeo, en YouTube, donde te explican el lenguaje de cine. Entonces, ¿pero a qué voy? Aún así, eso es tu escuela de cine. Claro. ¿Sabes? O sea, no quiere decir el hecho de que no... Vamos, la escuela de cine yo la traduciría a la disciplina del aprendizaje para conocer el lenguaje cinematográfico. Llámese una institución, llámese una plataforma digital, llámese el grupo de tus amigos en la colonia. Tiene que haber disciplina. Si no hay disciplina, es muy difícil que puedas encontrar un progreso, no un resultado. Puedes hacer un corto de volada y se acabó. Pero sin disciplina no viene el segundo corto. Sin disciplina no viene el tercer corto. Y sin disciplina no llegas al siguiente nivel, que ya no se trata de hacer cortos, sino se trata de saber qué es lo que tú quieres contar, qué es lo que estás buscando de la vida, que ese es el verdadero meollo que después cuando
Durante, pero más cuando se acaba la escuela, descubres que ahí es donde está el verdadero misterio de hacer cine. Vamos, lo otro es herramientas, son libros, es lenguaje, pero el gran misterio es que hay adentro de cada uno de nosotros para poder contar historias, ¿sabes? O sea, al final todo se trata de conocernos. Y la escuela es una gran vía para conocernos. Y para allá quiero ver un poco. La escuela, o por lo menos esta escuela, te da la posibilidad de hacer cine, ¿no? De experimentar, de contar estas primeras historias, estas primeras inquietudes que tienes. Y es muy bondadosa en ese sentido porque te da todo un cobijo de una infraestructura, de equipamiento, de profesores, de asesorías. Pero ¿qué pasa cuando sales? ¿A qué te enfrentas? ¿A qué se enfrenta alguien que estudia cine? ¿A qué te enfrentaste tú cuando saliste de la escuela? ¿Cómo es después? Es justo como resetearte. Mira, pues, antes de avanzar de eso, me gustaría nada más como reforzar esto que dijiste, que sí es un plus indudablemente, y más en los tiempos que corren, todos los beneficios que te entrega la escuela. Anteriormente te decían, puedes hacerlo dentro de la escuela o puedes hacerlo fuera, sin duda. O sea, para mí es importante que eso quede claro para quien nos esté viendo y entienda que una cosa no va separada de la otra. Vamos, si tú entras a la escuela hay muchísimos beneficios, ¿sabes? O sea, el plus está en los compañeros, pero vamos, lo que mencionas ahorita tampoco se puede pasar por alto, ¿sabes? O sea, el hecho de que la escuela te proporciona el equipo, te proporciona elementos de arte, te proporciona asesorías, te proporciona maestros que han dedicado su vida a la formación de cine, evidentemente eso es un mundo que te va a transformar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ya estás hablando con gente que ha hecho o que está metido, que participa en el mundo cinematográfico. Esa es una revelación absoluta. Vamos, eso es, no se puede pasar por alto, ¿no? Son beneficios increíbles que si logras entrar a una escuela de cine, hay que aprovecharlos al máximo y que creo que sí te van a transformar completamente en tu visión. Ahora, es eso, digamos, el campo absoluto de tu formación cinematográfica. Es decir, ya entré a la escuela de cine, ya tengo a mis amigos, súper chido, ya tengo a los maestros, ya me afleté los libros que hay en la biblioteca y todo, ya estoy listo para salir y hacer las películas y ser el exitoso en los festivales y tal. No, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se acaba la escuela y se acaban todos esos beneficios. Es decir, ya no tienes la presión de los maestros que te dicen, a fin de año me tienes que entregar un corto, y tienes a tu grupo de amigos, sí, todos están metidos en lo mismo, se acaba y es como si todo se dispersara, ¿sabes? Cada uno se enfrenta a la realidad que tienes que trabajar como cualquier otra carrera, o sea, tienes que pagar la renta, tienes que pagar tu comida y tienes que elaborar para poder sobrevivir en la ciudad. Entonces, vamos, hay como dos caminos, yo siento, igual hay más, yo lo voy a resumir en dos caminos que también tienen mucho que ver. Yo le llamo si tú te inclinas por el lado interno o el lado externo. O sea, en el lado externo estaría aquello que tú dices, pues güey, yo ya quiero trabajar, ya sea que tu objetivo sea producir, lo que sea, pero producir o generar dinero. Tú dices, pues yo quiero vivir esto y quiero estar produciendo. Ok, ahora la fortuna es que hay mucho trabajo en plataformas y en publicidad. Y puedes entrar y vas a estar ocupado 18 horas de tu día. Y vas a estar produciendo y vas a estar generando contenido y vas a estar generando dinero y te va a ir bien, ¿sabes? O sea, si te preocupa o una preocupación ahora es ¿de qué voy a vivir? Si estudio cine, vas a vivir y vas a vivir bastante bien, ¿sabes? O sea, hay compañeros que están trabajando y les va súper bien. O sea, claro. Yo tengo compañeros egresados aquí de la escuela, generaciones abajo que yo, que viven maravillosamente. Trabajan para plataformas y está muy bien, ¿sabes? Si ese es tu interés, creo que no tienes que estar preocupado porque sí hay un campo de trabajo y hay una forma de que puedas sobrevivir. Ahora, si tu interés no es el externo, sino el lado interno, es decir, poder contar esas historias que te prenden y que tú sientes que si no las cuentas tú, nadie más las va a contar, es otra historia. Es decir, implica justo lo que decíamos, disciplina, creer en ti al 2000, 3000% y trabajar todos los días. Es decir, trabajar como si fueras un obrero de cualquier campo de trabajo, ¿sabes? Es decir, generarte un
bueno, hablo de mi caso, ¿no? Yo Sí, tengo claro. un horario de trabajo que yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana y termino a las 3 de la tarde. Y eso es una rutina de trabajo que yo tengo para escribir y para leer. El resto de la tarde es o ver una película o vivir. Eso es hacer cualquier cosa de correr, no sé, vivir, ver a mis amigos, salir, ver a mi novia, lo que sea. Pero para mí es como una disciplina que yo me la tuve que hacer para poder empezar a producir y poder encontrar las historias que yo quería contar. Porque uno puede tener muchas ideas o uno puede creer que tiene muchas ideas. Y por lo general te puede ocurrir y así, pero de decirlas, de pensarlas, a traducirlas a papel, es un mundo de distancia. Claro. ¿Sabes? Entonces una vez que se acaba la escuela, descubres que tienes que hacer eso. O sea, tienes que trabajar, ya sea en lo otro o en el lado interno. Y tienes que tener una disciplina, pues sí, muy rígida y creer en ti cañón. O sea, muchísimo. Es decir, ¿a qué voy con esto? A que de dónde va a venir tu fuente de ingreso. Tú puedes decir o trabajo para otro o trabajo para mí. Pero entonces tienes que crear historias que puedan generar el interés en las demás personas también, pero partiendo de una necesidad personal. Es decir, el proceso que viene después de que acabe la escuela, para mí es el proceso más importante y es el que ha sido más definitorio para mí. Es decir, la escuela es como si entraras a un lugar y te dieran un mapa y te dijeran, mira, este es el terreno que vas a explorar, aquí hay una montaña, aquí hay un río y aquí están los árboles y tú no dices, ah, sí, claro, ya conozco el camino. Ok, pero una cosa es ver el mapa y otra es recorrerlo. ¿Sabes? Entonces ya cuando sales a recorrerlo, descubres que tienes que transformar todo aquello que tenías o desaprender lo que habías aprendido, porque entonces tienes que adaptarte a ciertas necesidades a las que tal vez no estabas preparado. ¿Cómo cuál? Eso me causa mucha intriga porque eh, me gustaría un poco platicar acerca como de esos mitos que de pronto se pueden crear mientras estudias cine, que ya cuando sales a la realidad dices, ah, no era por ahí, es distinto. Fíjate, yo ahorita en este momento de mi vida, y tal vez por eso lo voy a centrar en ese ángulo, yo te diría que todo lo que está es, o sea, todo está dentro de uno. Para mí todo el misterio, todo el gran problema, toda la dinámica para poder hacer cine está dentro de uno. Yo soy director, soy escritor. Ser escritor es un término que yo no tenía procesado en mí, ¿sabes? Yo entré al CUEC pensando en soy director, quiero dirigir. ¿Qué voy a dirigir? Ah, la madre. Pues no sé, pero yo quiero dirigir, ¿no? Y entonces empiezas a hacer como tus pininos de historias. Y aquí no sabes cómo, pero empiezas a crear las historias para dirigir, Claro. ¿sabes? Y eso es muy distinto a cuando ya empiezas a cuestionarte sobre ciertas cosas. Entonces, una vez que se acaba la escuela, ocurre esto que te decía. Empiezas a crear historias para dirigir porque existe el plan de estudio, ¿sabes? Ujú. Y eso es una cosa en la que haces los trabajos porque entras dentro de un programa académico donde tienes que a hacer esos trabajos. Sí, es una tarea con la que tienes que cumplir. Exactamente. Y uno dice, no me gusta hacer cine y me encanta hacer cine. Ok, cuando se acaba la escuela, ya no tienes esa presión o ya no tienes esas reglas que cumplir. Y entonces, yo lo que he visto es que entonces empiezan a crecer los contras en los egresados. No, pero es que esto no se puede. No, pero es que esto es complicado. No, pero es que juntar al equipo, tener el dinero, contar la historia, es bien difícil, es bien, ¿sabes? De ahí es donde viene, donde yo digo que hay gente que cree que quiere hacer cine y gente que quiere hacer cine. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quieres hacer cine, todos tenemos una idea de quiero contar esta historia, quiero contar esta historia. Puedes contar esas historias ahora o no puedes contar esas historias ahora. Hay gente que dice, güey, yo tengo esta historia y voy a pelear hasta el final hasta lograr hacer esa historia. Y entonces les lleva 4 o 5 años poder levantar ese proyecto. Yo cuando acabé la escuela tenía como las historias que quería contar, pero había como esta duda en mí, como de, bueno, sí, y ahora entiendo que cuando yo me ponía a escribirlas, escribía 20, 25 cuartillas y me detenía. Y entonces me centré en hacer cortometrajes. Y entonces fue como de, ¿qué tengo?
pues nada más tengo una computadora y una cámara Hi8. Bueno, ¿qué puedo contar con eso? Y entonces se me ocurrían historias que podía contar con esos elementos, ¿no? Después hice un corto en el que ya había gastado como el cartucho de cámara Hi8. Entonces dije, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Pues voy a hacer un cortometraje solamente con fotos. Y entonces empiezas a descubrirte en otras aristas que no habías explorado. Es decir, como editor. Entonces, como no tengo dinero para pagarle a compañeros, como sé que la gente está buscando dinero para poder sobrevivir, entonces tienes que reaprender cosas que a lo mejor no tenías en tu marco de estudio. No decías, yo soy director. No, pero también tienes que ser editor. También tienes que hacer diseño sonoro. Y yo empecé a aprender a hacer esas cosas para poder contar las historias que quería contar en ese momento, ¿sabes? Entonces aprendí a hacer diseño sonoro, aprendí a editar. O sea, aprendes a editar dentro de la escuela. Claro. Pero un tipo de montaje. Después empiezas a explorar otros tipos de montajes y empiezas tú a descubrirte desde otros ángulos en los que no sabías que podías crear. Ahora, después viene el otro lado, que era lo que te decía al inicio. Tienes que creer en que eres un escritor, en que eres alguien que puede contar historias. Y ese es el otro gran meollo, saber si tienes o no algo que contar. Y eso que es algo como muy sencillo, que te lo dicen en la escuela, que lo decimos en cualquier conversación, eso es un gran tema de vida. O sea, es un tema que te puede romper, te puede hundir, te puede deprimir y te puede hacer que termines haciendo otra cosa y termines infeliz haciendo trabajos dentro del medio de cine, pero no satisfecho con lo que estás haciendo. Entonces yo creo que es importante que desde jóvenes empecemos a creer en las historias que estamos contando, por muy primarias que son. Empiezas a indagar, pero son como esas semillitas que vas sembrando para ir encontrando cuáles son los temas que llaman tu interés o que te están motivando a querer contar ese tipo de historias. Después, cuando se acaba la escuela, ese tema se potencializa al mil, ¿sabes? Porque entonces, si tú lo que quieres hacer es hacer cine, entonces haz cine. Y la clave principal, por encima de la cámara, por encima del equipo, por encima de los amigos, por encima de si has visto 500 películas o no, o si vas a todos los festivales o a las muestras, es ¿qué quieres contar? ¿Cuál es tu historia? Si no hay una historia, no hay película, ¿sabes? Y aún las películas experimentales que carezcan de una historia, hay una lógica interna. Y esa lógica interna podríamos llamarle una historia, si quieres decir, no narrativa, ¿sabes? Pero es decir, aún en los trabajos más experimentales hay una construcción interna, hay una lógica entre las imágenes. Entonces ya depende la búsqueda de cada uno por el tipo de cine que quiera hacer. Pero ¿a qué voy con esto? Que es importante que desde el principio uno crea en las historias que quiere contar y en la voz que vas a formar, porque después es lo único que tienes. No hay más. Pero si lo dimensionas, es un mundo. Y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nadie más tiene eso. Claro. ¿Sabes? Si tú te sientas y empiezas a escribir, es como si te pararas en un desierto. Puedes ir a donde quieras. Y esa es una de las cosas que yo también he ido descubriendo después, a diferencia, por ejemplo, del documental. La libertad que te permite la ficción. Es decir, puedes hacer lo que quieras. Cuando tú logras entender que puedes hacer realmente lo que quieras y que no hay un límite, digamos, o no hay algo que te contenga, entonces te das cuenta que el único límite que existe es qué tanta disciplina tienes tú para poder contar esas historias. Oye, muchos realizadores se enfocan más a un género que a otro, la ficción o el documental. Hay realizadores que toda su vida hacen solo documental y realizadores que toda su vida hacen solo ficción. Tú has explorado ambos campos. ¿En cuál te sientes más cómodo? Me gustan los dos, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, volvemos otra vez a lo del tema económico, porque creo que es importante también que quienes nos estén viendo sepan lo que implica una cosa o la otra, claro, ¿sabes? La ficción siempre te va a implicar más dinero, siempre, siempre, es una inversión mayor. Puedes hacer, yo lo que hice justo durante mi etapa del CUEC fue lo que decíamos antes, es ¿qué tengo? ¿Qué puedo contar?
Entonces todas las historias, yo los cortos, el corto que más dinero invertí dentro de mi formación en el CUEC fue mi tesis y estamos hablando de 7,000 pesos. Okay. Eso fue lo que más invertí, que fue básicamente en comida y transporte de aquí para allá a mis amigos. Entonces eran ejercicios de ficción, pero eran un poco más abstractos. Era una cosa en la que trabajaba con no actores, iba al campo, mi familia es de campo, entonces iba ahí y filmaba ahí. Entonces buscaba como elementos mínimos para poder contar las historias. Y el documental funcionaba para mí muy similar. Era un crew muy reducido, éramos 3 personas, nos íbamos y grabábamos así, me salía muy barato. Por ejemplo, hice un documental dentro de la escuela, El Árbol, y ese fueron 3,000 pesos, tal vez lo que le invertí, ¿sabes? Y es como un género muy noble en ese sentido, donde realmente lo que importa es el estar en el espacio, no estar en el lugar, habitar, observar, grabar y tener como una idea clara de para dónde vas a llevar el montaje de esas imágenes. La cuestión de ficción, digamos que dentro de la escuela para mí el acercamiento a la ficción digamos que fue más cercano al documental, el proceso de producción. Después acabando hecho ficción ya digamos con mayor presupuesto, con apoyos que he logrado bajar, y obviamente es un mundo totalmente distinto porque estás hablando de un crew de 15, 20 personas donde ya tienes que cubrir todo, ¿no? Catering, vestuario, maquillaje. Entonces sí es una dimensión bien distinta. A mí me gustan los dos, me siento muy cómodo en los dos. Con documental yo tengo como todo un tema porque siento que hay una rigidez en México respecto al documental. Siento que para que la academia, y hablo de la academia como en el sentido porque al final están distribuidos en los festivales integrantes o este mismo pensamiento, se concibe el documental como una cosa muy rígida, muy seria, muy de investigación o muy periodístico. Es decir, entre menos manipules o intervengas el material, más fidedigno o más real es tu documental. Entonces más documentalista eres, ¿sabes? Y a mí siempre me ha interesado la búsqueda formal, al menos en el acercamiento hacia el documental. Es decir, cómo a través de la imagen y los sonidos puedo yo transmitir el ángulo que me interesa de cierto tema. Me interesa en el sentido de que el espectador pueda reflexionar solamente con la imagen y el sonido lo que estamos viendo. Y entonces creo yo que tienes un acercamiento como una obra fílmica, pero también sobre el tema. Y entonces el pensamiento que tienes sobre cierto tema que estés tratando viene a partir del cine o del lenguaje cinematográfico, ¿sabes? Entonces para mí es como el arte y el tema. Y siento que luego lo que ocurre es que te piden como de el arte y primero el tema, ¿sabes? Es como de acércate y ya hazlo así, investiga, entrevistas, tal. Y eso es lo que me causa a mí como un poco de conflicto. Por eso me he adaptado un poco más yo como al ensayo documental. Claro. Entonces decir la palabra ensayo para mí es como si me quitas un peso de encima y me das mucha libertad, ¿no? Es como, es que es un ensayo. Entonces ya como que la misma gente dice, ok, no es un documental tradicional, ¿no? Si le quitas la parte ortodoxa que pudiese ser criticable, ¿no? De la forma en la que haces el documental. Exacto, justo. Y entonces en ese sentido sí me gusta mucho porque me permite intervenir a mí en la película, no solamente formalmente, sino en la historia, en la emoción. Es decir, una de las cosas que creo y que está bien y lo entiendo, es que el documental obedece más a la persona que estás entrevistando y anular un poquito tu intervención para que entonces el tema o el individuo sea lo que brille en la película. Y a mí me cuesta un poco de trabajo eso. Me gusta intervenir y expresar tal vez cosas de lo que yo siento en la construcción de la película. Entonces, pero bueno, me siento cómodo con los dos. Entonces, para mí es como una cuestión de acuerdo a lo que tenga que decir sobre ciertos temas, me voy como adaptando, ¿no? O sea, hay una frase que me gusta mucho de uno de los filósofos, por decirlo así, que luego yo lo ponía tema y era como para poder contrapuntear a ciertos compañeros, pero yo de niño justo era muy fanático de Bruce Lee. Entonces me encantaba mucho. Yo me recuerdo que
compré un libro que tiene que se llama El Tao del Jeet Kune Do, que es básicamente como un libro de filosofía, pero en relación a las artes marciales. El Jeet Kune Do es un arte marcialista que inventó Bruce Lee. Y tenía una frase, ¿no? Que él decía que el cuerpo tiene que ser como el agua, amorfo. Entonces tiene que adaptarse a la superficie. Entonces, si tú vacías agua en un vaso, el agua se transforma en el vaso. Si lo pones en un plato, se transforma en el plato, pero nunca deja de ser agua. Entonces, a mí es como un concepto que siempre se me quedó cuando era adolescente, y creo yo que el proceso de creación, al menos en cine, lo veo muy similar, ¿sabes? O sea, puedes adaptarte ya sea documental, ya sea ficción, ya sea lo que tú quieras, pero nunca dejar de ser la esencia que te define, o nunca perder de vista qué es lo que a ti te llama la atención o qué es lo que tú quieres contar en tu proceso de búsqueda. Pues Gastón, me ha gustado un montón platicar contigo, creo que todo lo que has compartido con nosotros es súper valioso. Y ya para cerrar, me gustaría que dejaras un mensaje para todos esos chicos que nos ven, que nos escuchan, que están interesados en hacer cine, en ver cine, quizá algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran en su momento. Creo que lo mejor que puedo decirles y que creo que a mí me hubiera gustado es que crean en ellos. O sea, crea en ti, no estás solo, y no es una cuestión de hacer las cosas por los demás. Tienes que hacerlo por ti mismo. Tienes que creer en ti. O sea, es una cosa que sé que suena cada vez más a cliché, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que es las dos palabras básicas en la vida, ¿sabes? Como creer en ti. Cuando eres más joven, piensas que las respuestas de la vida las vas a encontrar en un lugar específico, o que la misma vida te las va a dar mágicamente, ¿no? Y después pasa el tiempo y te das cuenta que no, que el mundo está hecho por gente que ha perdido, no que ha perdido en la lucha por algo, por alguien. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que va a haber muchos golpes en el proceso, va a haber muchos nos, va a haber muchas dudas en el camino, pero esos nos y esas dudas son lo que te va a ir definiendo en tu proceso de búsqueda. Entonces, a veces es necesario perdernos para poder encontrarnos. Es decir, es necesario tal vez que vivan 2, 3 rechazos en la escuela de cine, que hagan sus cortos y que no se los acepten en festivales, que hagan los cortos y no les guste a nadie. Pero si no hacen esos cortos que no funcionan, nunca podrán pasar al siguiente nivel de poder hacer un corto que tal vez empiece a funcionar, y funcionar para ustedes mismos. Es decir, vean el proceso de hacer cine o el deseo de querer aprender como el proceso de cualquier otra actividad en su vida. O sea, hablar es un proceso que lleva tiempo. Es un proceso de entender el lenguaje. Vamos a la escuela y empezamos desde cero, y empezamos tartamudeando, y a veces nos cuesta pronunciar la R, y entonces te ponen un lápiz para que empieces a manejar la lengua y todo este rollo. Pero siento que ese es el proceso que se repite a lo largo de nuestra vida. Entonces, prueba y error, prueba y error. Y entonces el hecho de que nos equivoquemos, el hecho de que nos digan que no, no pasa nada. Ese creo que es el gran punto que luego no entendemos. Que el fracaso no existe. Que equivocarse no significa que estás derrotado ni que se acaba el camino. Significa nada más que estás en movimiento. Y entonces tarde o temprano los resultados van a empezar a llegar si tú tienes la disciplina de mantenerte fiel a lo que quieres hacer. Creo que es súper valioso. Esto último que acabas de decir, me parece que le vendrá muy bien a todos aquellos que estén interesados pues en hacer cine, ¿no? Salgan, cuenten esas historias que tienen, ¿no? Que pues serán valiosas también para otras personas. ¿En qué proyecto estás actualmente? ¿Qué estás haciendo? Estoy justo ahorita en desarrollo de carpeta de lo que espero que sea mi próxima película. Es ficción, es una peli que se va a llamar Sin Permanencia Voluntaria. Y justo es un poco eso, es un poco como un proceso, es una exploración como de los procesos internos, con estas auras fantásticas, que a mí me interesa mucho el cine fantástico, y hablábamos un poco de eso antes, ¿no? Como de que de repente uno tiene que hacer lo que realmente le apasiona y romper esos miedos o esas mismas trabas que uno se va formando. Y justo estoy en eso, como en romper ese trip de esas cosas que uno mismo pensaba de no, pero es que eso es muy difícil, es que cuesta dinero, o realmente puedo no escribir todo un guión de un largometraje. Sí, sí se puede,
¿sabes? Simplemente es trabajar y estarle dando todos los días. Es talacha, justo lo que decíamos, como un carpintero, como cualquier otro obrero, ¿sabes? O sea, es trabajo de todos los días. Entonces estamos ahorita armando la carpeta y estamos editando también un ensayo documental. Entonces, entre eso, o sea, siempre hay que estar activo, siento, justo, ¿qué es eso? ¿No? Es una necesidad que tienes y creo que nunca hay que dejar que eso se duerma. Pues muchísimas gracias, Gastón, por abrirte, por contarnos todo esto que, reitero, es súper valioso. Y nada, pues estaremos ahí al pendiente de estos próximos proyectos tuyos. También, pues invitar a quien nos vea, que nos escuche, a buscar tus proyectos anteriores. Por aquí les dejaremos quizá alguna liga de alguna de tus obras previas para que pueda conocer un poco acerca también de lo que ya has hecho. Y pues invitarles a quienes nos ven y nos escuchan a que sigan viendo este pequeño podcast que estamos preparando para ustedes, para que puedan estar de cerca con la gente que forma parte de la comunidad de cine de la UNAM y pues que podamos también por ahí un poco ayudarles a resolver ciertas dudas y también quizá impulsarlos, ¿no? Ahí quizá hay gente que está esperando como este pequeño impulso para decir, yo también quiero estudiar cine y voy a intentarlo y voy a necear y voy a necear y voy a necear hasta lograrlo. Así es que nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Benjamín, y coincido contigo en que ojalá que esta charla pueda servirle a quien nos mire y le ayude también como a definirse y a tener la seguridad de que pueden estudiar cine. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.